Muchísimas gracias a todos por haber seleccionado como actividad de la Semana de la Ciencia del día de hoy, entre las múltiples ofertas que había en la Comunidad de Madrid, esta. Creo que María y yo hemos elegido bien el título de Cómo ser científica y no morir en el intento, para llamar vuestra atención y atraeros aquí. Yo no me voy a extender mucho porque la palabra la van a tener estas, iba a decir 3 mujeres que están a mi derecha, pero son 2 y una que está escondida. Porque quiero verla. que se ha escondido por ahí para poder ver bien la pantalla, es normal. Quiero darles a ellas, como digo, la palabra, entonces yo no me entretengo mucho. Simplemente deciros que lo que pretendíamos hoy en esta Jam Science tan especial, porque no es una charla en el sentido estricto de la palabra, sino más bien una tertulia, un debate, una mesa, no mesa redonda porque no hay mesa, pero ya veis, una barra de bar, para intentar reconocer primero a esas figuras femeninas que han jugado un papel importantísimo en la ciencia y han sido injustamente reconocidas, y intentar también aproximarnos a las razones por las que esto está sucediendo y a las acciones que se están llevando a cabo desde estas últimas décadas, iba a decir años, digo décadas, yo espero que esto venga ya de muy atrás, para intentar solucionar este problema. Para eso yo creo que hemos hecho un plantel de ponentes muy bueno. Bueno, las hemos escogido María y yo con buenas recomendaciones, pero si os leo un poco los currículums, pues ya veréis. Aquí a mi derecha tengo a Capitolina Díaz. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en la Universidad de Londres y actualmente es profesora titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia. Ha formado parte de multitud de comités, yo no sé si leerlos todos, siempre en este área de mujeres y ciencia. Y actualmente es la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Pilar López Sancho, que está también aquí a mi derecha, ella es doctora en Ciencias Físicas, profesora de investigación del CSIC en el Departamento de Teoría y Simulación de Materiales del Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid, del CSIC. Y ahora mismo es la delegada de la presidencia del CSIC en la Comisión de Mujeres y Ciencia de esa organización. Y la última, que es la más conocida y a la que probablemente no necesito presentar, que es a la que se nos ha escondido un poco por ahí, Rosa Montero, como todo el mundo sabrá, la conocerá, es una escritora, periodista, también estudiaste psicología, creo haber visto. No terminé, lo dejé en 4. Pero ya estaba casi acabada, eso no se hace. Pero nos tardas, ¿no? También trabaja, yo creo, en exclusiva para El País desde hace muchísimos años, ya unas cuantas décadas. No voy a leer su amplia lista de libros y escritos, solo voy a mencionar su último libro, El peso del corazón, las nuevas aventuras, ¿no?, de Bruna Husky, y el libro por el cual nosotros la hemos invitado, que si alguien no se lo ha leído de los que están aquí, por favor, yo os lo recomiendo enormemente. Es una maravilla de libro, La ridícula idea de no volver a verte. Lo une todo, porque es una perfecta biografía de Marie Curie, hablando desde el punto de vista científico, pero también del punto de vista personal, que a veces también se olvida. De verdad, te lo digo, lleno de sentimiento, para mí me parece magistral esa obra. Como digo, me paro aquí, le cedo el micrófono a Capitolina, que va a comenzar ella. Harán una intervención breve, las 3, cada una, y después abrimos la mesa, ¿vale?, con vuestras preguntas, comentarios, aportaciones, para intentar que esto sea dinámico y productivo, por decirlo de alguna manera. Hola, buenas tardes. Aunque esto tenga un formato informal, creo que es de rigor, primero, agradeceros que estáis aquí, como ya ha hecho Carmen, y agradecer a Carmen y a María
el que estén organizando estas Young Science de la manera tan eficiente como lo hacen. Nos han contactado con mucho tiempo, nos han mantenido informadas del proceso, en fin, se han cuidado de todos los detalles de una manera altamente profesional. Entonces, aunque el formato tenga estas características, hay que agradecerles la seriedad con la que lo han preparado. Yo suelo ser bastante obediente cuando me encargan alguna cosa y he preparado he preparado lo que voy a decir y algunas imágenes al respecto, siguiendo las instrucciones o buena parte de las instrucciones que Carmen y María nos habían dado. Entonces, una de las ideas era mostrar que hay mujeres en todos los campos científicos y yo querría señalar que hemos tenido mujeres relevantes, destacadas, desde hace mucho tiempo en la historia de la ciencia. Por mencionar algunas, pues quizá la más conocida de las clásicas, siglo IV de nuestra era, Hipatia de Alejandría. No tenemos ninguna foto real de ella, pero ahí tenemos una supuesta fotografía en la que está cerca de Pitágoras, esa mujer tan bella vestida de blanco. Aquí en nuestro país, la primera académica de la que tenemos noticia fue María Isidra de Guzmán, que fue la primera mujer que alcanzó el título de doctora en una universidad española, en la Universidad de Alcalá de Henares, y además la hicieron miembro o miembra, no sé qué dirían en aquel momento, de dos reales academias, cosa hartamente difícil de alcanzar todavía hoy. Hubo que esperar más de un siglo para que tuviéramos la siguiente doctora, Martina Castells Vallespí, que le costó cerca de, más de un siglo, como he dicho, alcanzar el doctorado en medicina. Era una época en la que las mujeres naturalmente eran algo más que una rareza vistas en la universidad, pero aquellas que lo conseguían, ahí estaban. Y España, quiero decir que igual que sucede ahora, que no estamos en cuestiones de ciencia muy lejos de cómo está el resto del mundo desarrollado, pues también en aquella época andaba parecido, porque en los Estados Unidos, hasta que se abrió el Oberlin College en 1833, no hubo ninguna universidad que admitiera la entrada de mujeres. Así que estamos en una época de escasez total de mujeres, pero había algunas y daban el nivel. Es decir, esto simplemente, yo estoy segura que es algo que todo el mundo sabía, pero no está mal constatarlo, que siempre ha habido mujeres que, si han tenido las condiciones y se les ha permitido, han dado el nivel en cualquier área del conocimiento, como cualquier otro hombre que se haya dedicado a ello. Pero una golondrina no hace verano, y entonces estas pocas mujeres no consiguieron mucho. ¿Por qué? Pues básicamente por dos fenómenos, y es a lo que voy a tratar, bueno, si hay tiempo suficiente, 3 líneas de cosas diré. Dos fenómenos, sobre todo, que perjudican que dificultan el que las mujeres estemos en la ciencia. Uno de ellos, que es al de la pérdida de mujeres, se va a referir sobre todo Pilar. Entonces, Pilar, el espacio de pérdida de mujeres, lo vamos a ver, y lo vamos a ver con datos numéricos claritos que nos va a mostrar Pilar. Utilizamos, y simplemente lo he dicho, utilizamos una metáfora que es la tubería que gotea, de leaking pipeline. La tubería que gotea, que es la tubería del sistema educativo. Entran las mujeres, llenan la tubería, pero cuando llegamos a la... Un puntero que apunta. Entran las mujeres y llenan la tubería, llenan la tubería, las mujeres que entran en la ciencia, en las universidades incluso las sobrepasan, tenemos una entrada de prácticamente el 60%. Pero cuando, a partir de que recibimos nuestro doctorado, hay goteras por las que vamos cayendo. En esa transparencia nada más hay agujeritos por los que nos caemos las mujeres, que tienen que ver con la vida personal de las mujeres. Las mujeres caen por estos agujeritos porque en su vida personal, la vida que comparten la mayor parte de ellas con una pareja masculina, esta pareja masculina no suele estar a la altura. Estos sí que no están a la altura. Entonces, al no estar a la altura, las mujeres hacen su parte alícuota y un trozo de la parte que le correspondería al otro. Entonces, resulta que mientras ellos están disponibles para lo que les pide la ciencia, ellas tienen que estar disponibles para lo que les pide la familia, más lo que les pide la ciencia. Entonces, interesa decir eso, e interesa
tenerlo bastante en cuenta. Además de estos agujeros en las tuberías que tienen que ver con la vida personal de las mujeres, hay otros agujeros que no están aquí, pero podemos hablar de ellos si hay tiempo, otros agujeros que son los que tiene la propia institución académica, por los cuales también nos vamos cayendo por los obstáculos que nos ponen. Así que pérdida de mujeres como primer gran fenómeno que tenemos para explicar el que haya menos mujeres en la ciencia. Así que no entran bastantes, pero las vamos perdiendo. El otro gran fenómeno, no reconocimiento de las mujeres científicas. Vamos a ver, el no reconocimiento es algo verdaderamente grave. Buena parte de las ocasiones en las que una niña habla en una clase, desde pequeñita, en la primaria, en el instituto y en la universidad, levanta la mano, no es escuchada con el mismo interés y la misma atención por parte de su profesora o de su profesor que es escuchado un muchacho. Hay estudios desde educación infantil en el que se ha medido con un cronómetro el número de veces que la profesora reacciona frente a un niño de la clase o frente a una niña y cuántos minutos o segundos le dedica. Y ya en educación infantil, y que las profesoras son casi todas mujeres, la atención que se presta a los chicos es prácticamente la del doble que se presta a las chicas. Eso da una información a las niñas desde chiquitinas que en cuestiones de ciencia a nosotras no se nos escucha. Y esto lo vamos aprendiendo todo a lo largo del camino. Hay un proceso de no reconocimiento. Y para moverme ya exclusivamente con científicas, porque nos proponíais que habláramos de científicas no reconocidas, quizá la más conocida de las no reconocidas sea la señora Franklin. Rosalind Franklin, que fue la que consiguió esta famosa foto, la foto 51, que fue la primera vez que alguien era cristalógrafa y consiguió hacer esa foto estupenda con la difracción de rayos X, consiguió por primera vez ver la doble hélice. Esa aspa que tenemos ahí es la doble hélice de nuestro ADN. Esa doble hélice, y gracias a esa fotografía que Wilkins le quitó y la compartió con Watson y Crick, ellos obtuvieron el premio Nobel y ni siquiera mencionaron el día que se lo dieron a Rosalind Franklin. No les habría costado nada. Rosalind Franklin estaba muerta, un cáncer la había matado tempranamente. No se dan los Nobeles a las personas muertas, por lo tanto no habría costado nada, les habría engrandecido haber dicho: estamos aquí encantados de recibir el Nobel porque miren ustedes qué listos somos, hemos descubierto esto de la doble hélice, pero tenemos que agradecer a nuestra querida compañera. ¿Bastaba con eso? Pues no, señor. Su grandeza dio para hablar del ADN y de la doble hélice, pero no para esto. Falta de reconocimiento a las mujeres. Otra señora que, con muy poco reconocimiento, que ayudó a dos Nobeles distintos y a ella no le dieron ninguno. Ida Tackle. Ida Tackle descubrió, era una descubridora, descubrió el renio y el masurio, dos elementos de esos súper raros que ya Mendel, cuando hizo su tabla, dijo: tienen que existir estos elementos, y ella los encontró. Como habrá en la sala gente de física, seguro que lo puede explicar muchísimo mejor que yo, y por Dios que no me pregunten sobre ellos, que yo soy solo sociólogo. Yo hablo un poco de ella. ¿Vas a hablar de ella? Pues mejor, como Pilar es física, genial. ¿Paso ya y hablas tú de ella? Vale, pues pasamos de ella. Vale. Bueno, otra señora que me encanta, y he empezado a ver el programa, una serie que hay en Manhattan, no me enteré hasta la semana pasada, y la quiero ver a ver si encuentro a Madame Wu. Madame Wu, también la pobre señora que allí trabajó en el proyecto Manhattan, y sus amigos, que no sé si lo leo bien, Sun Dao Li y Chen Ning Yang, le dijeron: oye chica, tú que sabes hacer también esto de los manejas lo del cobalto y todas esas cosas, esta ley de la paridad, que no sé en qué consiste, la gente de física sabrá, pero vamos a ver, una ley importante porque dio para un Nobel. Es fundamental. Es fundamental, ¿ves tú? Aquí yo lo lamento. No, es fundamental, y ellos dijeron... ¿Tienes otro micro ahí, Pilar? Vamos a ver, ellos, que eran muy jóvenes, se dieron cuenta que en un tipo de interacción, la débil, no se iba a cumplir esa ley. Entonces lo presentaron en una conferencia y estaba Feynman, que es el creador de la electrodinámica cuántica, y él le dijo al de al lado: puede ser posible, pero vamos, te apuesto $50 que no se viola la paridad. La paridad es que tienes que tener como una imagen especular y es a nivel cuántico, o sea que era algo muy... Entonces
Ellos sabían que ella era especialista en esos experimentos con altos campos magnéticos que son dificilísimos y muy críticos. Tuvo que irse a Washington en invierno, consiguió medirlo una vez y reproducirlo. Y entonces se lo dijo a su amigo Lee. Le dijo, oye, parece que me sale, tengo que conseguirlo más, pero no se lo digas a nadie. Pero Lee, en la conferencia de Columbia, que estaban tomando café, lo dijo, y un compañero suyo dijo, que lo ha medido con el cobalto, y lo midieron, y entonces se publicó el artículo experimental, los dos a la vez del mismo número. Y entonces los buenos señores, con ese buen artículo, consiguieron su Nobel, pero desde luego no para Wu. Vale, otra, es más antigua, tenía que haberla dicho antes. Esta señora es muy importante, porque ella fue la que se dio cuenta que lo que marcaba la diferencia entre seres femeninos y seres masculinos era el cromosoma X. Y esta señora prácticamente todo su trabajo lo hizo sola, pero hubo un tiempo que trabajó con Thomas Morgan, precisamente cuando estaba haciendo ese experimento. ¿A quién le dieron el Nobel? Por haber... Vale, ya lo sabemos. Entonces, pero en este caso, incluso hubo alguien que en algún momento le reprochó a Morgan que por qué nunca hablaba de Nettie. Y dijo, pero si nada más que fue una ayudante técnica. Así que encima tenemos eso. Y aquí tenemos otra que me apetece mostrarla porque es un caso como que medio contradice una pseudoteoría que tengo yo por ahí, que es esta señora, Esther Ledenberg, a la cual opacó totalmente su marido. Ella y su marido abrieron un laboratorio, ella y su marido trabajaron, yo creo que trabajaron 50 años, del orden de 50 años juntos, y trabajaron todo su trabajo, lo hicieron los dos juntos. Es verdad que le solían contratar a él primero y luego iba a ella, vale, pero todos los trabajos los hicieron juntos. Él consiguió su Nobel por los trabajos que habían hecho juntos, no tuvo la grandeza de Pierre Curie de decir, oiga, o se lo dan a mi mujer también que hemos trabajado juntas o yo no lo quiero. No, el Ledenberg se quedó con su Nobel. Bueno, le agradecería como la gente agradece, bueno, a mi mujer, a mis hijos, esas cosas que me han apoyado, pero eso es todo, y la señora Ledenberg sigue sin tener Nobel. Así que he querido mostrar este grupito de mujeres que no son las únicas, este grupito de científicas de primer orden, que cualquiera en su campo sabe lo que hicieron, como acabamos de ver que Pilar lo sabe, y que sus experimentos dieron lugar a desarrollos de experimentos que dieron a la gente premios, no, a la gente no, a varones premios Nobel, y ahí las tenemos a ellas casi sin reconocer. Son unas pocas de un puñado, y esta es la falta de reconocimiento que encontramos en la educación infantil y encontramos en los niveles más elevados de la ciencia. Esto lo que nos muestra es que el talento no es suficiente. No es suficiente con tener talento, porque en la academia hay unas reglas implícitas, de las que no tenemos tiempo de hablar ahora, pero podemos hablar luego, unas reglas implícitas que nos lo ponen muy difíciles a las mujeres, y existe lo que también Merton, un sociólogo apoyándose en su mujer, habló de el colegio invisible. Hay un colegio invisible que decide lo que es ciencia y lo que no es ciencia en cada momento, a quién hay que invitar a un sitio y a quién no hay que invitar. Establecen las pautas de lo que hay, y ese colegio invisible está controlado por hombres. ¿Cómo es que esto se produce? ¿Por qué nos sucede esto? Y aquí yo tengo una pequeña teoría así explicativa, un poquito más amplia, una teoría que acumule una serie de cosas que ya sabemos y que están muy probadas. Una teoría que incluya la idea del techo de cristal, el suelo pegajoso, las paredes maternales, todo eso. Y yo lo he llamado histéresis de género o histéresis social de género. Cuando tuve que presentar una comunicación de este estilo, pero en un congreso de la Real Sociedad Española de Física, se llama así, de la Real Sociedad Española de Física, yo tenía que hablar a las físicas de algo. Entonces, bueno, como soy socióloga y no entiendo de estas cosas, como habéis visto, acabé encontrando este término, es histéresis, que utilizan en física. Voy a empezar por explicarlo porque como hay más gente que no es de física, por el término contrario, que es el de, ¿cómo nos llamamos? Resilience. Hay materiales que tienen resilience, o han traducido alguna gente por resiliencia, que son esos materiales que cuando le sometes a una presión, pongamos una presión así, como el pan, un pan tierno recién hecho, que tiene resilience porque tú le aprietas al pan, se hunde, levantas la mano y la miga vuelve a subir, ¿verdad? Bueno, pues eso tiene resilience.
en psicología se han puesto ya y lo utilizan y todo eso. Bien, hay materiales que son justo lo contrario en ese sentido, y es que tú le pones una presión, lo que sea, los deformas, con esa presión levantas la presión y el material allí sigue. Como no soy de física, lo único que se me ocurre es la plastilina. La plastilina la tienes ahí, la aprietas con el dedo, la deformas y ya queda deformada. Y ese material no se recobra. Vale. Entonces, ¿qué pasa en nuestras sociedades en las que desde hace ya unos cuantos años hay más mujeres en las universidades que varones, acaban las carreras con mejores medias, más rápidas que ellos, es decir, hay menos abandono por parte de ellas, y como hemos visto antes en la tubería esa que gotea, resulta que a partir de la lectura de la tesis empezamos a perder mujeres en todo el escalón de la investigación, sea en las universidades, sea en los centros de investigación o sea en las empresas de base tecnológica. ¿Por qué perdemos a las mujeres y por qué les cuesta tanto o nos cuesta tanto llegar a las posiciones más altas? Y yo he pensado, pues porque estamos sufriendo una histéresis de género. Esto es, durante siglos ha habido una presión, bueno, creo que tengo una definición ahí puesta. Durante siglos ha habido una presión que ha impedido que las mujeres fuéramos primero a las escuelas, luego a la enseñanza media y por último a las universidades, que no se nos dejó entrar prácticamente hasta ayer. Entonces, se ha hecho, en el imaginario colectivo, son que las mujeres sirven y son buenas para muchas cosas, pero no para la ciencia, no para las cuestiones del intelecto. Y eso, durante siglos o milenios, ha estado en el intelecto colectivo. Entonces, a pesar de que la realidad ahora ha cambiado, a pesar de que esa presión está ahí, es como si la sociedad fuera histerésica, y no haya manera de que se libere y sigue con pensamientos tan obsoletos. Me han recordado lo del miembro fantasma. Cuando una persona pierde un miembro y sigue padeciendo esos dolores por ese miembro que perdió hace años y años y años. Bien, pues aquí sucede algo parecido. Por más que demostramos nuestra valía, desde cuando había tan poquitas hasta ahora que ya somos muchas, sigue habiendo una idea general y generalizada que nos afecta a nosotras mismas, que nos impide, socialmente, a la sociedad le impide entender que las mujeres son tan buenas las que se ponen a ello, tan buenas como los hombres que se ponen a ello, y sin embargo estamos desperdiciando y dañando y frustrando ese talento, lo cual es dañino para las personas que se ponen a estudiar así, ruinoso y dañino para las sociedades, para las familias que invierten en esos esfuerzos, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay razón más que, en fin, más que una cosa que claramente se llama machismo, así de claro. Es el machismo que, de manera más sofisticada, se puede explicar en este caso como el fenómeno de la histéresis de género, ¿verdad? Pero es de eso de lo que tratamos. Y ya, para acabar y ir muy rápida, ¿cómo tener éxito y no morir en el intento? Hay diversas maneras, pero de una de ellas, que parece que prueba exitosa, es lo que alguna experta ha llamado desgenerar la ciencia. Y es quitarle a la ciencia esos sesgos de género, esos sesgos androcéntricos que hasta ahora tenía. Y voy a ir muy rápida con algunos espacios científicos en las que la existencia de un número crítico importante de mujeres ha cambiado un poquito el carácter de la ciencia y ha permitido que afloren montones de mujeres brillantes en esos campos. Uno de ellos es el de las mujeres que trabajan con primates, las primatólogas. Jane Goodall, Diane Fossey, Birute Galdikas o Jane Ackman, que no he querido ponerle una foto, aparte de que era difícil encontrar, es porque ella, aunque sí que trabajó con babuinos, etcétera, pero lo más importante es que escribió las pautas de cómo hacer observación de las conductas animales de manera sistemática y científica, y que han utilizado a partir de entonces todas las personas que estudian primates y también para el estudio de conducta humana. Entonces, la presencia de estas mujeres, de un número importante de mujeres, ha cambiado, no tenemos tiempo de entrar ahora, pero ha cambiado por completo el enfoque de la primatología, antes de ellas y después de ellas. Algo parecido ha pasado en la biología del desarrollo. En la biología del desarrollo, una de mis heroínas favoritas, no sé pronunciar su nombre, Nuslein Bollard, que esta sí que ha recibido premio Nobel, pero esta mujer, y hay biólogas en la sala que seguro, y biólogos que seguro que pueden hablar de esto mucho mejor que yo, pero me voy a quedar solamente con estas dos imágenes de la derecha.
porque lo que nos explicó ella es que ya desde la escuela se explica mal la biología del desarrollo, porque normalmente cuando nos hablan de óvulos y espermatozoides nos ponen imágenes en la escuela similares a la foto de arriba, que ahí está un óvulo que no está mal, esa esfera, en fin, no está mal, pero fíjate qué cantidad de espermatozoides, qué dinamismo llevan, etcétera, etcétera. Pero hay en la naturaleza, no solamente hay cosas como aquella que es real, hay también lo que está debajo. Y fijaos que hay un super mega óvulo con unos chuchurríos espermatozoides. Entonces, claro, si en la escuela primaria ponen el dibujito de arriba o ponen el dibujito de abajo, la diferencia podría ser notable respecto a cómo percibirían niñas y niños que va esto de la evolución. Probablemente habría que poner las dos imágenes o 30 más, porque la diversidad seguro que es grande, en fin, yo no entiendo de biología suficiente. Pero esto es un caso que ella explica de lo mal que se están haciendo las cosas. Y bueno, por supuesto explica otras cosas, como es el efecto materno que generan los óvulos, etcétera, etcétera. Pero es otro campo en el cual, a partir sobre todo de Gilbert, que era un señor, pero a partir de Gilbert, en la biología del desarrollo han empezado a florecer mujeres de manera muy notable. Y otro campo que es de interés, que también mueve una rama importante de la astrofísica, a partir de unas mujeres muy descuidadas y que además se les ha conocido con el mote, que no me gusta nada, de Pickering, el harén de Pickering. Pero aquí tenemos al señor Pickering, bueno, ahí no le tenemos siquiera porque debe estar en su casa cómodamente durmiendo la siesta, mientras que 80 mujeres estudiaban hasta dejarse las pestañas las fotografías o las placas fotográficas que se hacía cada noche del espacio. Este grupito de Pickering creo que es el grupo que más estrellas ha encontrado nunca. Y como grupo nadie descubrió tanta estrella como estas señoras, pero todo el premio fue para Pickering. Vale, creo que lo podemos dejar ahí y le paso el micrófono a Pilar. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias también a las organizadoras por haber elegido este tema. Yo quiero empezar recordando el libro de Carmen Rico Godoy, Cómo ser mujer y no morir en el intento, que yo leí en el año 1990 en un viaje de trabajo que tenía un especial significado para mí, por esa, y recuerdo que me impresionó qué bien explicaba ella esa, como que nos han estafado, ¿no? Nos han dejado estudiar una carrera, pero no para que tengamos una vida profesional, sino una cosa media, ¿no? Para que seamos mejores madres, mejores esposas, mejores... Eso es algo que recuerdo muy bien. Entonces, bueno, yo voy a empezar. Esta es la distribución del personal de formación por áreas y sexo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en diciembre de 2013. Como veis, hay una mayoría, son las columnas rojas, de mujeres en prácticamente todas las áreas. Solo hay una que es especial, que es Ciencia y Tecnologías Físicas, pero bueno, es más de la mitad también. Pero todas las demás, esto es lo que venía diciendo Capitolina, que iba a utilizar yo, esto podría decir que, bueno, pues el futuro, si dices, es que el Consejo van a ser mujeres todas. Sin embargo, si pasamos ya a las plantillas, al personal en plantilla, esto es 2014, la media es aquí abajo. Como veis, estamos en un 40% en científico titular, un 30 y tantos % investigadores, investigadoras científicas y un 24% de profesoras de investigación. Sin embargo, en físicas, como veis, es mucho menos incluso que lo del personal en formación, es que si hay es un 10% de profesoras de investigación. Tanto en físicas como en las áreas tecnológicas de ingenierías, ni siquiera se cierra la gráfica tijera, que es la que se representa justamente la pérdida de mujeres según se avanza en la carrera científica. Empezamos con un 60% en personal de formación, ya el doctorado empieza a bajar y cuando llegamos a las categorías más altas, esto pasa lo mismo en las universidades y no es algo que sea un problema solo en España, esto es, bueno, en físicas es especial, sino también, como veis, en los datos de la Unión Europea, que son la media de los 27 países de la Unión. Pasa lo mismo. Aquí además se pone la evolución desde 2010, desde 2002 al 2010, y como veis la tijera se va cerrando, pero vamos, lentísimamente, porque fijaros en 8 años lo que ha subido.
También en las áreas tecnológicas, en Europa pasa lo mismo, ni siquiera se cierra, hay menos estudiantes también femeninas que varones, y pues se abre muchísimo cuando se va subiendo en la carrera. En las empresas esto es todavía más marcado, pero es muchísimo más difícil obtener los datos. Y además en las empresas entra también el factor de los salarios, que es muchísimo más inferior en las mujeres. Y esto es la última foto que he sacado de la página de la Fundación Nobel. Han hecho un esfuerzo tremendo desde el año 2001, en el siglo XXI, y han dado 19 premios. Lo triste es que, haciendo ese esfuerzo tan grande, solo un 5,4% de los premiados en los 115 años de vida del premio Nobel son mujeres. Las áreas en las que más ha aumentado ha sido en literatura, en los últimos años, en la paz, que han dado bastantes, y en medicina. En química aumentó en una, en economía hay una, pero es un premio que se ha creado mucho más tarde, y en física hay 2 clavados, y aquí, tanto en química como en física, está Madame Curie, los 2. Y su hija. Que sería una mujer, uno menos de mujeres, pero bueno, vamos a contarlas para no... Bueno, yo voy a hablar también solo de 3 o 4 mujeres que he considerado, porque he seguido también el guión que nos han dado las organizadoras. Son 3 o 4 mujeres que realmente están reconocidas como que su logro era merecedor del premio Nobel. Una es Lise Meitner, es una mujer que era de una familia judía austriaca, muy culta, muy inteligente. Fue la primera mujer que fue profesora de universidad en Alemania. Se fue a Berlín porque le gustaba la física y consiguió además hacer la habilitación. Tuvo muchos problemas porque las mujeres no podían hacer la habilitación, pero ella la consiguió. También descubrió el efecto Oye, que es un efecto que se llama Oye porque un estudiante francés hizo la tesis un año después y mira por dónde, pues se llama Oye en vez de llamarse Meitner. Pero yo no lo he sabido hasta que he empezado a leer sobre ella. Yo toda mi vida he dicho el efecto Oye. Claro, me he quedado seca. En 1922 ella obtiene la habilitación y, como era la primera mujer que la obtenía, se hace una fiesta en la universidad y ella da una conferencia sobre la significación de la radioactividad en los procesos cósmicos. Entonces la prensa se interesa que una señorita, una Fraulein, se ha habilitado y sale en todos los periódicos en Berlín al día siguiente, pero claro, el avezado periodista dice, una señorita va a hablar de... Y entonces en vez de procesos cósmicos salió como procesos cosméticos. En fin, en 1938 tiene que huir de Alemania por las leyes y los experimentos que ella había iniciado con Otto Hahn, con el que llevaba 40 años trabajando, de bombardear uranio con neutrones, se quedan a la mitad. Ella lo pasa muy mal, tiene que pasar por Suiza, por varios países, y en diciembre Otto Hahn le comenta que con un estudiante, con Strassmann, han conseguido una serie de resultados que no entienden bien, que son unos elementos más pequeños, de peso más pequeño que el uranio. Ella se da cuenta enseguida y con su sobrino publican en enero del 39 un artículo en que dicen que es fisión nuclear. Es decir, que el núcleo del uranio se ha dividido en trozos más pequeños. Sin embargo, en 1944, fijaros que todavía no ha terminado la Segunda Guerra Mundial, hablando de la reconciliación, se le da el premio a Otto Hahn, que se había quedado en la Alemania nazi, y no a ella, que había hecho la teoría y que estaba exiliada sin posibilidad. Ida Noddack, que es de la que ha hablado Capitolina, hablo muy deprisa. Está que pero se casó con Noddack y es conocida como Ida Noddack, y además es que hicieron lo que se llamaba un trabajo unido, aunque ella no cobraba. Fue la primera mujer que trabajó en la industria química alemana, era realmente muy inteligente. Yo no había conseguido, y me gusta mucho la historia de la física, nunca había leído nada de ella, hasta que he leído ese libro que me ha gustado mucho, La física en el Tercer Reich, en el que yo creo que por criticar al editor de la revista de Nature que tenían en Alemania, ella se da cuenta, y no era fácil darse cuenta, que Enrico Fermi, que fue el premio Nobel en el año 1938, se había equivocado al interpretar sus experimentos
de bombardeo de neutrones al uranio. Él decía que, como él me ponía un moderador, el elemento cogería un neutrón y iría al elemento 93, el uranio es el 92. Y ella escribe un artículo diciendo que lo que tendría que haber tenido en cuenta es que el núcleo se puede romper en varios fragmentos y que serían isótopos de otros elementos, pero no necesariamente los vecinos. De hecho, Fermi decía que serían los transuránicos, serían los vecinos del uranio, y sin embargo estaba mal. Pero mira por dónde el editor le escribió, y está la contestación, diciendo que era un artículo pretencioso, justamente lo que no necesitamos en las publicaciones científicas. Y el artículo, que se llamaba El elemento 93, nunca ha sido citado. Estuvo propuesta, yo no lo sabía, 3 veces al premio Nobel. Una vez ella sola y 2 veces con su marido, y ninguna de ellas lo consiguió. Pero vamos, estar propuesta al premio Nobel y por las personalidades que la propusieron era una cosa muy importante, o sea que es raro que no la conozcamos. Y Marietta Blau, que es exactamente el mismo caso que Lise Meitner y un poco que Rosalind Franklin, mujeres de familia bien, judías, inteligentes, trabajadoras y que consiguen generar un conocimiento nuevo y valioso. Ella empezó a trabajar para poder identificar las trazas de partículas de todas las nucleares, de las reacciones nucleares, con emulsiones fotográficas. Y empezó en un momento en el que a nadie se le había ocurrido. De una manera era muy difícil, porque hay que conseguir trazas de partículas que son mínimamente ionizantes. No solo hay que conseguir la traza, hay que conseguir que se seque, que no se pierda la información, poder analizarla y almacenarla. Y ella lo estaba haciendo cuando en el año 38 se tuvo que ir. Su técnica, que ya la tenía bastante desarrollada con una colaboradora que se llamaba Gerta Bamba, la tomó Powell y la hizo también con muchas mujeres que le ayudaban a seguir y a analizar en Inglaterra. Y él además fue a los Andes y estuvo con esa misma técnica que había él mejorado, estuvo detectando partículas, mesones, que fueron muy importantes. Pero Schrödinger propuso para el premio Nobel en 1950 a Marietta Blau, esperando que, como ella había sido la pionera de la técnica, pues se lo dieran a los dos. Sin embargo, solo se lo dieron a Madame Curie. Va a hablar Rosa, pero sí que quiero, como muy bien ha dicho Capitolina, siempre me gusta, y desde que oí a su nieta, hacer un homenaje a Pierre Curie. Que Pierre Curie en el año 1903 fuese capaz de escribir a la Academia Sueca diciendo que todo el trabajo que había hecho en radioactividad lo había hecho junto con su mujer y que sería más elegante que se lo dijeran. Esto ha sido desclasificado hace unos años. Esta carta está en la Academia Sueca y está publicada en la página de la Fundación Nobel, y para mí realmente es emocionante, porque fijaros que en esos años otra gente de su nivel intelectual, premios Nobel, en España hablaban de que la mujer era como una mochila, que en el campo de batalla es un estorbo, pero cuando ya acaba la batalla pues te viene muy bien. Es decir, que es importante recalcar que en ese momento era muy fuera de serie la honestidad de Pierre Curie, aparte de otras muchas cosas, como el no patentaron sus descubrimientos porque pensaban que la ciencia no era para hacer dinero y todo eso. Y su hija, Irene, que también tuvo mucha suerte con su marido, como me comentó su hija, que nos dio la conferencia el año pasado. Era una mujer realmente que trabajó con su madre desde pequeña, era muy inteligente, que la ciencia, se le daba bien, y además pues la había visto desde pequeña. Pero tuvo también, estuvieron, en realidad casi fueron ellos los que descubrieron el neutrón, lo que pasa que no se dieron cuenta, pero les dieron el premio Nobel porque lo que sí que hicieron es sintetizar nuevos elementos radiactivos, que esto enlaza con lo que se dio cuenta Ida Noda, que serían no los transuránicos, sino tierras raras y otras cosas. Entonces, ella llegó a tener cargos políticos durante el gobierno de Leon Blum, se lo comentaba antes a Rosa, y como nos dijo su nieta, en el momento que el gobierno de Leon Blum fue neutral y no apoyó a la República, renunció a su cargo. Es decir, que era una gente con una conciencia social muy fuerte, todos ellos. Y la importancia de estas tres mujeres
Irene, muy joven, su madre, Marie Curie, y Lise Meitner. En esto es, vamos, impresionante que estén ahí, porque es que aquí están Bohr, Pauli, Heisenberg, es decir, todo el colegio invisible ese que dices, aquí muy visible, todos con corbata. Bueno, voy a ir muy deprisa, pero no quería dejar pasar que este año se cumplen los 100 años de la fundación de la Residencia de Señoritas, que fue fundamental para la educación de las mujeres en España, bajo la presidencia de María de Maeztu y con la ayuda de profesoras que vinieron del Smith College de Boston. Este es el famoso laboratorio Foster. Muchas mujeres que solo habían podido estudiar magisterio podían venir a la Residencia de Señoritas y aprendían química. Y gracias a las pensiones de la Junta de Ampliación de Estudios, muchas de estas mujeres pudieron ir, fijaros que os estoy hablando de 1929, que ir a Estados Unidos debía ser para una chica entonces, y quiero remarcar a Dorotea Barnés, que trabajó en el Instituto Nacional de Física y Química, que en el año 1931 obtuvo el doctorado y se fue en 1932 varios meses a la Universidad de Graz para aprender la técnica de espectroscopía Raman que trajo y con la que trabajó con Miguel Catalán en el Instituto Nacional de Física y Química. Los compañeros de estas mujeres son los que dan los nombres a varios de los institutos que están en el consejo justamente donde estaba este instituto antes. Ninguna de ellas aparece ni siquiera en los 75 años, cuando se cumplieron los 75 años y se escribió un libro muy gordo, que escribió una carta diciendo que bueno, que se podían haber por lo menos puesto sus nombres. Y para ir ya un poco más elevando el ánimo, hay algunas que consiguen el premio Nobel, como por ejemplo María Oppenheimer. No cobró nunca tampoco, porque estaba mal visto cobrar, era una ordinariez, parece ser, para las mujeres, pero bueno. Ella era hija de un profesor, se casó también con un científico y eso hacía que cuando va a Estados Unidos, pues en algunos sitios la dejaban trabajar, eso sí, son cosas, en fin, como los colores y tal. Pero cuando va a Chicago, en Chicago ya sí que la dejan en una oficina, no la pagan, claro, pero la dejan trabajar en el núcleo. Y empieza a trabajar con los números mágicos y descubre la estructura de capas del núcleo. Ella obtiene el premio Nobel con, bueno, como siempre a las mujeres les dan o medio, o eso de cuando son 3 1/3 no, o sea, dan medio a uno y a ella con el otro 1/4, que es lo que hicieron aquí. A Wigner por los principios fundamentales de simetría, que realmente es un hallazgo impresionante, y a ella le dan 1/4 porque también Jensen había hecho separadamente un descubrimiento. Y ahora veréis también aquí la prensa, qué astucia. En un periódico de San Diego, ella vivía entonces en San Diego, apareció la noticia: una madre de San Diego gana el premio Nobel. Se quedaron tan anchos, o sea, que tenía 2 hijos, que cada día que va a educar, y eso, vamos, es una cosa que yo no me lo creía, pero sí, o sea, así es como se recibió. Y luego esta mujer, esto ha sido en el 2008, o sea, no es que estemos hablando solo de que en el siglo ya 1900, esto apareció en la revista de la Asociación Americana de Física del 2008. Este artículo se llama el de Fermi-Pasta-Ulam, abrió un nuevo campo que es el de la física no lineal y inicia las simulaciones científicas. Pues bien, resulta que había que mirarse que el programa y todos los cálculos los había hecho esta señora que se llamaba Singu, que hizo el trabajo pero no es un autor, no podía firmar, no firma, o sea, está puesta luego al final abajo, como no en los reconocimientos, en otra explicación, que ella había hecho el programa. El por qué ella no es una autora, pues lo dejamos ahora. Y ya para acabar, lo que sí que parece, esto que estamos diciendo, que a lo mejor lo que decía Carmen Rico Godoy en aquel momento, de que nos han estafado, yo creo que ahora las mujeres de edad joven no tienen esa sensación, y ni siquiera a lo mejor, yo creo que también los hombres han cambiado en esa percepción de lo que es un hijo, lo que son las labores domésticas, que son rollos y con mucho tiempo que cogen, pero bueno. Pero sin embargo, a la hora de evaluar los currículums, este es un estudio, está publicado en un PENAS en diciembre de 2012, es decir, que no es una revista cualquiera, y es un estudio que se hizo en las universidades más prestigiosas americanas, Columbia, Harvard, todas las de la Ivy League. Bien, pues se mandaron el mismo currículum, uno con nombre John y otro con Jennifer, pero con los mismos méritos, a 127 profesores
de ciencias todos. Bien, todos, incluidas las profesoras, dieron más nota a John, y lo que es peor es que le pagaban el 75% más si le cogiesen. O sea, una cosa tremenda. Y en 2013 la revista Nature sacó un número especial, y en este número en que se hablaba de lo que gana, no solo ya porque en los Estados Unidos sí que tienen todo lo que se pide de dinero de proyectos, lo que se les da, tal. Bueno, se veía claramente al final, el último artículo decía: la mayoría de nosotros estamos sesgados. Incluso la misma que escribía este artículo había hecho el test ese rápido que está lo puedes hacer en la red, y ella dice que lo hizo en los 3 o 4 minutos que le dijeron, y que muchas de las contestaciones claramente eran machistas. Y quiero terminar porque es que es el Año Internacional de la Luz. Entonces, una lo que sobresale después de decir por qué la importancia de la luz y las tecnologías de la luz en la vida, quiere aumentar la importancia de las mujeres y la visibilidad de las mujeres que han tenido trabajo en ciencias de la luz y en tecnologías de la luz, que han sido muchas a lo largo de la historia, tanto porque han estudiado la naturaleza de la luz o porque han utilizado los rayos X, como hizo Rosalind Franklin. Bien, en todos estos actos que se están teniendo en España, a pesar de que tenemos un comité que se ha conseguido que sea bastante equilibrado, yo, la verdad, es que se me caen los palos del sombrajo. Cada vez que recibo alguna notificación de ciclo de conferencias, 8 conferencias, 8 señores. Números de revistas especiales por el Año Internacional de la Luz, 9, se consigue que el prólogo lo escriba una señora para aquí tapar un poco. O sea, es algo impresionante, y estamos en 2015, o sea que no estamos hablando... ¿Qué es involuntario? Pues seguramente es inconsciente. Yo no creo que digan, no, ninguna. Pero que no se les ocurre. O sea, entonces, esto es una cosa que va a costar tiempo. Yo creía, cuando yo empecé con esto, era el año 2000, y yo dije, bueno, vamos, 10 años esto se ha ventilado. Pero no se ha ventilado. Entonces, me gusta mucho esta frase de Rosalind Franklin, porque es la idea, lo que ella dice ahí es, si tú miras la ciencia como algo, como una invención del hombre desmoralizadora, es verdad, como algo elitista que está como, que se separa de los que somos comunes. Y sin embargo, lo que me gusta es lo que ella dice, pero no, la ciencia es la vida de cada día y no se puede separar de ella. La ciencia para mí da una explicación parcial a la vida, y hasta por cómo es hasta ahora está basada en hechos, experiencia y experimento. Es decir, la ciencia es para todos y la podemos hacer todos y tiene que valer para todos. Y lo que sí que quiero aquí es rendir homenaje a estas mujeres como Rosalind Franklin, como Lise Meitner, como Marietta Blau, que hicieron realmente unos descubrimientos importantes. No es que no se las reconocieron, es que tuvieron una vida durísima, porque les tocó vivir una época que esperemos que no vuelva a suceder. Muchas gracias. No, bueno, Capitolina, la verdad es que no soy tan optimista, que mira que no has sido poco optimista, pero cuando dices que hay campos en donde se van abriendo y tal, ha citado, ¿qué ha citado? Yo soy animalista, completamente animalista, pero claro, el de los animales, que es como secundario, no le importa a nadie el de los animales, ¿no? Y luego la biología del desarrollo, o sea, estamos hablando de óvulos, en fin, otra cosa como femenina también, ¿no? Esto es como en periodismo, ¿verdad? En las que hay millones de mujeres periodistas, muchas más que hombres, ¿no? Pero en donde hay más mujeres y donde llegan más alto, en general suele ser en las secciones de cultura, porque la cultura les parece una tontería a todos, ¿no? Pero si vas a la de nacional ya hay menos, si vas a la de economía menos, cuanto más te acercas al poder, pues evidentemente menos, ¿no? O sea que en ese sentido. Y luego la pobre Rosalind Franklin, claro, ¿cómo iban a decir? Si les robaron la foto, Wilkins robó la foto, ¿no? Entonces es que es alucinante, que le iban a decir, bueno, yo le robé la foto, se lo agradezco mucho. Pero la verdad es que lo de Rosalind Franklin es tremendo, porque yo cité también ese caso en una reunión, en una cosa así, una conferencia científica y tal, y había científicos, y había un científico
que no voy a decir su nombre, que me encanta, que es además un gran divulgador, tiene libros maravillosos que he leído, me encanta, un hombre que me encanta. Entonces luego en las preguntas se levantó y dijo, bueno, sí, es así, pero no es tan así porque esta mujer tenía muy mal carácter, Rosalind Franklin. Y entonces al parecer era una mujer con la que era difícil de trabajar y tenía muy mal carácter. ¿Cuántos científicos hombres debe haber con mal carácter? Ni se dice, ¿no? O sea, es que es una cosa increíble. Y la verdad es que es terrible lo del machismo, lo del sexismo, que además es una ideología en la que nos educan a todos. Por eso llegan Jennifer y John, que es un estudio maravilloso de la Universidad de Yale, lo que ha dicho Pilar, ¿no? Mandar esos currículum y que sean exactamente iguales y las mujeres también puntúan menos. Es increíble, efectivamente, esa cosa ciega, la histéresis, como tú llamas, que es prejuicio, dicho clásicamente, ¿no? Es un prejuicio que antecede al juicio y que nos lo ciega, evidentemente, ¿no? Y sigue siendo tan así que voy a citar, aquí los científicos los acordaréis todos, pero es que merece la pena, ¿no? Hasta en el 2015, ¿verdad? En junio, ahora del 2015, la famosa imbecilidad de Tim Hunt, ¿no? Premio Nobel en el 2001, bioquímico británico, ¿no? Que dijo, es que lo voy a citar porque es que 3 cosas, lo dijo además, hace falta ser idiota, en una conferencia mundial de periodistas científicos en Seúl, o sea que lo dijo en el sitio en donde sus palabras recorrían el mundo, ¿no? Dijo, 3 cosas ocurren cuando hay mujeres en el laboratorio. Te enamoras de ellas, se enamoran de ti y cuando las criticas lloran. Y dijo que deberían trabajar en laboratorios separados, lo cual es tan retrógrado en tantos sentidos, porque es que ni siquiera concibe la idea de que haya homosexuales hombres, homosexuales mujeres, o sea, vive en no sé en qué mundo carpetobetónico. Y esto es un Nobel de tan solo 72 años ahora, tampoco es que tengan 94 y esté con las neuronas fosfatinadas, ¿no? Y ha sido este año, o sea que es absolutamente terrible, absolutamente terrible. Marie Curie, a mí me ha traído pues para hablar un poco de Marie Curie por mi libro. ¿Cómo se me ocurrió? A mí me encanta la ciencia, soy de letras, pero me gusta mucho la ciencia, leo mucha divulgación científica, tengo 3 libros de ciencia ficción, en fin, en mis libros hay bastante ciencia, intento asesorarme con gente que sepa para no decir burradas enormes. Pero bueno, no, en realidad no la escogí para hacer el libro porque me gustara la ciencia, sino que fue un poco como una carambola, como es siempre. Tú no escoges los libros que haces, sino que los libros te escogen a ti, ¿no? Yo estaba escribiendo una novela y de repente me bloqueé y en ese no se lo quise decir a nadie porque lo que no nombras no existe. O bueno, intentas que... Y entonces cuando llevaba 10 días bloqueada y desesperada, pues por esas coincidencias mágicas de la vida, mi editora Elena Ramírez de Seis Barral pues me mandó un pequeñísimo diario de duelo que tiene Marie Curie. Cuando murió Pierre Curie, como sabéis, salió un día de su casa, le atropelló un carro de caballos de carga y le mató en el acto. Pues al año siguiente, durante los 12 meses siguientes, Marie Curie escribió un diario de duelo de 28 páginas nada más, que es un verdadero aullido de dolor, o sea, un aullido loco de dolor, muy bello, tremendo, tremendo. Entonces yo conocí a Marie Curie, creí que conocía a Marie Curie, de hecho en un libro que tengo bastante antiguo que se llama Historias de Mujeres, la cito en el prólogo o en el epílogo, no me acuerdo, hablo de ella, tal. Yo creí que la conocía, pero cuando leí ese diario, de repente es que me golpeó, porque claro, no tenía nada que ver con la Marie Curie que pensamos que conocemos todos, ¿no? Con esa mujer que no tiene ni una sola foto sonriendo, por ejemplo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Entonces, y que parece, y desde luego lo era, tenía una mente increíble, una mente además muy matemática y muy rigurosa, pero también tenía una pasión desbordante y tal. Entonces me pareció magnífico, se me ocurrió que sería una oportunidad genial coger a Marie Curie, ese enorme personaje, esa grandísima mujer, y hacer con ella una especie de... usarla un poco como de frontón o de altavoz, digamos, para rebotar en ella una serie de pensamientos y de reflexiones que estaban dando vueltas por mi cabeza en los últimos años y que son además sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido de la vida, sobre si se puede vivir mejor o peor. Para hombres y para mujeres, ¿no? Para hombres y para mujeres. Pero además de eso, así salió el libro, pero además de eso, de que esas reflexiones eran en general, tanto para hombres como para mujeres, está el hecho de que ella era una mujer, evidentemente.
y que además era una mujer que, si hemos visto aquí todas estas mujeres lo mal que lo han tenido, ¿verdad? Pues ella todavía lo tuvo mucho peor, porque era más anterior a la mayoría de las que se han citado aquí, y en unas condiciones terribles, porque nació en una Polonia ocupada, desgarrada, concretamente Varsovia estaba ocupada por los rusos, una ocupación durísima, durísima, salvaje, no les dejaban ni hablar en polaco, y además era pobre. O sea, era hija de un maestro, de un profesor de química, pero no tenían un duro, eran 5 hermanos. Además se murió la madre de niños, se murió la otra hermana de niña. Una vida de estas terroríficas. Y no tenía ni un duro, o sea que era una mujer a finales del siglo XIX, que no tenía ni tierra propia, ni país propio, que no podía ni utilizar su lengua y que era pobre como las ratas, ¿no? Y que de repente tenía esa cabeza increíble. En un mundo en el que en la mayoría de las universidades las mujeres no podían estudiar, desde luego en Varsovia para nada. Hay una cosa increíble de Marie Curie que cuenta mucho después. Escribía maravillosamente, debo deciros, los textos que tienen. Hay un libro que recoge los textos biográficos que ha escrito ella y son preciosos. De adolescente coqueteó con la idea de dedicarse a la literatura, debo deciros, ¿no? Y entonces en un texto autobiográfico que escribe cuando ya tiene, pues, muy cerca del final, ya cerca de los 60, pues dice esto. Dice que cuando dejó de estudiar, terminó sus estudios a los 14 años, en esa Varsovia ocupada, dice: por las noches solía estudiar. Había oído que algunas mujeres habían logrado cursar estudios en San Petersburgo o en el extranjero, y me propuse estudiar por mi cuenta para seguir su ejemplo. Imaginaos esto, esa niña de 14 años en esa Varsovia, en donde las mujeres lo tenían prohibido, en la mayor parte del mundo tenían prohibido las mujeres estudiar, y esta pobre niña ha oído decir que en San Petersburgo o en algún sitio del extranjero las mujeres pueden estudiar. Es como quien oye decir que existe el unicornio alado, ¿no? Entonces ella se va a buscar ese unicornio, ¿no? ¿Y cómo se va a buscar ese unicornio? Pues contra contra todas las posibilidades, nadando contra una corriente absolutamente brutal, ¿no? Es que es tan improbable que esta mujer haya conseguido lo que ha conseguido, que es milagroso. Si te pones a estudiar realmente su biografía, es increíble. Y es la única, vamos, no es la única. Tiene, como sabéis, dos premios Nobel en dos categorías distintas, ¿no? En 2 ramas distintas. Y hay solamente otros 3 personas, los 3 hombres, que tienen 2 premios Nobel. Y solamente hay uno que lo tiene en 2 ramas distintas, que es Pauling, pero ese no vale porque uno de ellos es el Nobel de la Paz, que no vale nada, como sabemos, ¿no? Y ella lo tiene en física y en química, que es tremendo. Cuando decíamos antes que había solo 4 premios ganados por mujeres de química y 2 de física en toda la historia Nobel, pues es que la mitad son Curie, porque es que ella tiene, la madre tiene uno de química y otro de física, y la hija tiene otro también, ¿no? O sea que la mitad son 6, la mitad son Curie. O sea que es tremendo, ¿no? Bueno, entonces esta mujer efectivamente consigue, con esos esfuerzos absolutamente terribles, llegar a estudiar y llegar a París, estudiar, por cierto, sin comer. Yo tengo la teoría, que no lo ha dicho nadie, pero tengo la teoría, casi la seguridad de que era casi, porque no hay seguridad, por supuesto, de que era anoréxica, cosa que además es muy lógico en su tipo de persona en ese tiempo y en esas condiciones en las que vivía. Y el caso es famoso dentro de su mito: no comía, no tenía dinero para comer, pero además no comía. Pasaba tanto frío que tenía que, a veces no tenía dinero para comprar carbón, y entonces a veces en alguna noche tan helada de la habitación, del cuartito que vivía en los altos de París, pues se tumbaba en la cama con todo lo que tenía y encima una silla para que pesara un poco y darle la sensación de que tenía abrigo, ¿no? Y viene ese momento magnífico, efectivamente, que conoce a Pierre Curie. Muy bien, ¿dónde está Pilar? Pierre Curie era magnífico, efectivamente. En aquella época fue realmente increíble y muy meritorio que un hombre así respetara a su mujer de esa manera y la protegiera frente a la falta de atención y de credibilidad y de interés de los demás.
pero tampoco también era un hombre de su tiempo. En primer lugar, está fenomenal, desde luego, que él, lo admiro mucho, que él dijera no recojo el premio si no se lo dan también a Marie. Pero hay que tener en cuenta que es que el estudio que hizo Marie era su doctorado y que Pierre Curie entró después. O sea que la idea, todo era de Marie Curie. Y Pierre Curie empezó bastante pronto, pero empezó a trabajar con ella después, se sumó al proyecto de ella. Es que hubiera sido una vergüenza, bueno, como todas estas vergüenzas, por otra parte, o sea, no habría pasado nada. O sea que, pero bueno, que era evidente, ¿no? Y luego, pues, era un hombre de su época, de todas maneras. Entonces, si tú lees las biografías de Marie, los textos autobiográficos, tal, pues tú ves que tuvo un momento, porque era una mujer apasionadísima y era una mujer realmente que era depresiva, además, y tenía un temperamento volcánico en todos los sentidos y con muchos altibajos. Y hubo un momento cuando estaba casada, cuando se casó con Pierre Curie, tuvo a la primera niña y luego a la segunda, ya cuando acaba de nacer la segunda, estuvo a punto de volverse loca directamente. No podía con todo porque estaba haciendo el trabajo ese brutal de 16 horas al día removiendo 20 toneladas de pez blenda ahí en el galpón en donde estaba, y además tenía que hacer la comida, prepararla a los niños, y esto lo cuenta pues como una química, porque si ves las anotaciones gastronómicas de los menús y tal, parecen una lista de una química directamente. Es conmovedor, ¿no? Pero claro, lo cuenta como si fuera obvio para ella también, que es ella la que tiene que dedicarse a eso y el otro absolutamente a nada de eso, Más aún, en el libro de Eva Curie, que tiene un libro maravilloso, la segunda hija, la que no ganó el Nobel, pues tiene un libro, una biografía sobre su madre preciosa, ¿no? Y en el libro de Eva Curie quedan claras bastante cosas. Por ejemplo, que Pierre Curie era tremendamente celoso, que incluso las tenía celoso porque la pobre no daba, o sea, Marie Curie no daba ninguna posibilidad de celos de verdad, pero celoso, por ejemplo, con sus hijas, celoso de cualquier cosa que apartara a Marie Curie de él. Dependía de ella al 100%, y era un hijo más, y un hijo tremendamente pesado. Entonces, realmente, que esta mujer pudiera llevar adelante todo eso, es increíble, ¿no? Es que es increíble. Y hay momentos, y cuenta también Eva Curie en otro... Y claro, esa cosa que hacemos, porque es nuestra culpa. Nosotros, como digo, la ideología sexista nos impregna a todos, ¿no? Entonces, una escena que cuenta, que a mí me parece tremenda, Eva, y Eva lo cuenta con una ligereza y tal, pues es que, claro, dice, no, mi madre a veces, como le gustaba tanto su trabajo, ¿no? Y tal, pues a veces en una reunión de amigos empezaba a hablar de la química, o empezaba a hablar de lo que estaba haciendo y se emocionaba y se lanzaba a hablar, y de repente se daba cuenta que estaba papá, Pierre, al lado, y entonces le daba apuro y se callaba corriendo para dejarle hablar a él. Esto es porque eso se llama sexismo en el que estamos absolutamente todos inmersos, ya digo, nosotras también, ¿no? Entonces esta mujer tenía esa parte, por otro lado, completamente enorme, inclasificable, personal, bellísima, increíble, durísima también, menos mal, porque no es una santita, ¿no? O sea, no hay nadie perfecto. Detesto la mitomanía, ¿no? Por ejemplo, es una mujer que yo creo que fue terrible con sus hijas, ¿no? Yo creo que fue terrible con sus hijas, pero es que no se puede hacer todo, y no se puede hacer todo bien, demasiado que hizo ella, ¿no? Pero yo creo que fue terrible con sus hijas. Pero bueno, esta mujer, hay una, como sabéis, hay un cierto consenso general, ¿no? de todo el mundo, que dice que la segunda parte de la vida de Marie Curie no fue ni mucho menos, en la segunda parte de su vida no fue una científica relevante y competitiva, y que ya no estaba en la primera línea de la investigación, mientras que la primera parte sí. La primera parte de su vida estaba en la primera línea de la investigación del momento, y era era rompedora, ¿no? Rompía los muros de la investigación de entonces, ¿no? Pero en la segunda parte de su vida no. Esto se ha utilizado durante muchos años para decir que el que investigaba era Pierre Curie, que cuando se murió se acabó ella, ¿no?
Esto se ha demostrado ya que no es verdad por los trabajos, por los cuadernos de campo, eso se sabe que no es así, ¿no? Pero entonces, ¿por qué ha pasado esto que le pasó a Marie Curie, ¿no? Bueno, primero es bastante injusto decir eso, porque eso yo creo que les pasa, yo no soy de ciencias, aquí hay muchos más de ciencias, pero yo creo que les pasa a todos los científicos, ¿no? Aparte que hay como de la visión esa que te permite romper, ¿no?, las paredes del mundo conocido, yo creo que es una visión temprana. Luego te pasas toda tu vida a lo mejor intentando demostrarla, refinarla, pero esa visión, o sea, el arranque es al principio de tu vida. O sea que ya hay una crítica, digamos, yo creo que sesgada. Pero luego también le pasó una cosa increíble, ¿no? Y es que Marie Curie, después de ese trabajo espeluznante que, como os digo, que hizo sin cobrar ni un duro, porque a ella no era ni becaria, no tenían ni un laboratorio, les prestaron un galpón, pero es que además no trabajaban para nadie, ¿no? O sea, absolutamente nadie les pagaba nada, bueno, tremendo. Y consiguió aislar el radio, ¿no? Y entonces escribió a su padre, que estaba como os dije, en Varsovia, este profesor de química, que para mí era un padre del género padre fastidioso, ¿no? Y le escribe y se lo cuenta. Y entonces el hombre le contesta y le dice, vale, una carta, y le dice, bueno, hija, pues por fin lo has conseguido, después de tantísimos años y de tantísimo esfuerzo, bueno, ya te vale, le podía decir, no en ese tono, ya podría, vaya, menos mal que lo has conseguido. Y terminaba diciendo, qué pena que no sirva para nada. Y se murió 2 días después. Entonces, esas fueron las últimas palabras que le dijo el padre a la hija. Qué mandato paterno tan terrible, ¿eh? Qué dictado paterno tan terrible. Qué pena que no sirva para nada. ¿Cuánto te has esforzado? Me alegro. Has conseguido tu radio, nena, ¿no? O sea, me alegro, pero qué tontería, ¿no? O sea, qué pena que no sirva para nada. Entonces Marie Curie se pasó la segunda parte de su vida intentando buscar aplicaciones prácticas para el radio. Y de hecho lo consiguió. Hizo los Petit Curie, como sabéis, que eran los coches estos con rayos X para la guerra, que realmente salvaron, para la Primera Guerra Mundial, salvaron de la mutilación y de la muerte a millones, a lo mejor, ¿no? Porque se hicieron 2 millones de radiografías a gente destrozada por la metralla, o sea que a lo mejor a 1 millón de chicos les salvó de estar mutilados completamente o morirse, ¿no? Entre otras cosas. Entonces dedicó todo el resto de su vida a buscar aplicaciones prácticas. Es decir, cómo somos los humanos de terribles, ¿no? Dedicó el resto de su vida a intentar demostrar a su padre muerto que estaba equivocado, ¿no? Brutal, ¿no? Y luego que es eso que os decía, ¿no? De la pasión que tiene esta mujer, de lo humana que era, que es lo que más me gusta, ¿no? Con toda esa enormidad que tiene por el otro lado, luego toda esa humanidad. Como sabéis, y ya es la última cosa que voy a contar, esta mujer, después de la muerte de Pierre, pues 5 años después se enrolló, se enamoró de Paul Langerin, que sin duda todos le conocéis, un matemático y científico eminentísimo francés, aunque no ganara el Nobel, era maravilloso, al parecer era enorme, ¿no?, de talla y tal, pero humanamente a mí me parece un imbécil, francamente. Entonces este hombre era 5 años menor que ella, él tenía 37, ella tenía 42, ella estaba viuda desde hacía 5 años o 4 años, y él estaba casado en una relación absolutamente tóxica, tremendamente tóxica, con una mujer que se pegaban físicamente el uno a la otra. La mujer parece ser que estaba bastante loca y que era como muy peligrosa, entonces se separaban, se juntaban, tenían hijos además. Bueno, entonces se enrollan, ¿no? Y sucede el primer congreso de Solvay, ¿no? En el 2011. Que es esta foto que habéis visto con las 3 mujeres, pero no es esa. No, es que este es el segundo. No, por eso. No, este tiene que ser bastante después. No, ¿es el segundo? En el primero está solo ella. Por eso iba a decir, el Congreso de Solvay ese iba a decir, pero no es la foto más impresionante, es la del primer Congreso de Solvay, que solo está ella. Solo ella. Y además es muy interesante porque están casi todos posando, mirando para la posteridad, y ella está apoyada así, mirando unos papeles y tal, ¿no? Y entonces, que se van a este congreso y tal y cual,
Y mientras están en el Congreso, está también Paul Langevin, pues la mujer, que por cierto cuando se enteró, la mujer se enteró de que tenían una relación y se puso comprensiblemente frenética y la asaltó a Marie Curie, le dijo que la iba a matar y tal y cual, eso ya es menos comprensible. Pero bueno, en el Congreso, de repente, cuando termina el Congreso, se publican en todos los periódicos las cartas de amor de Marie Curie a Paul Langevin, que se las había dejado robar el tonto de Paul Langevin por su mujer, ¿no? Y la mujer las dio a los periódicos y la publicó. Se organizó un escándalo de tal calibre. Las cartas están los textos y son absolutamente súper apasionadas, ¿no? Se publican esas cartas y se organiza una ceremonia de linchamiento de esta mujer. Esta mujer que cuando el primer premio Nobel en el 1903 toda la prensa francesa dijo que era la gloria de la ciencia francesa, ahora decían que era esa extranjera, esa judía, que no era judía, pero bueno, ya se lo ponían, ¿no? Que ha venido a romper a esa familia francesa, ¿no? Y esa mujer que está machacando y envenenando a esa pobre esposa francesa, a ese pobre esposo francés. Pero hay un detalle, que ella quiso entrar en la academia. Eso 2 años antes, sí, quiso entrar en la academia. Como dijeron que no, tenían que justificar eso. Claro, bueno, sí, pero es que de todas maneras, sí, ella quiso entrar en la academia y no lo consiguió, porque no se lo dieron, y aunque tenía pues más que sobradas posibilidades, y entonces dice Pilar que tenían que justificar el no, seguro que también estaba, pero es que no podían soportar de todas maneras que una mujer como ella dijera esas cosas y tuviera esa relación con que fueran relaciones adúlteras por parte de él, por otro lado, ¿no? No por parte de ella. Entonces, la quisieron echar el rector de la Sorbona, la quiso echar de la Sorbona, la quisieron echar de Francia. Fueron las turbas a lincharla a su casa, a apedrear su casa con las niñas dentro. Esto pasó. Tuvo que recoger a las niñas, salir huyendo, meterse en casa de un amigo. Y entre todo este lío, acababa de recibir la carta diciéndole que le habían concedido el segundo premio Nobel, esta vez en solitario. Y cuando recibe la carta, estalla este escándalo y vuelve a recibir una carta diciendo que no vaya a recogerlo, ¿no? Entonces esta mujer maravillosa escribió una carta a los del Nobel, que es maravillosa, que no la tengo, qué pena, porque no es muy larga, la podría haber traído para leer, porque es de una dignidad y de una claridad, diciendo que qué es eso, que no podía, ella suponía que si le habían dado el Nobel sería por sus reconocimientos científicos y que lo habrían pensado bien y que era increíble que por esa cosa, ese amarillismo se lo quitaran, y que desde luego que iba a ir a recogerlo. Fue a recogerlo, dio un discurso. La vez anterior no lo habían dejado subir, en 1903 solo subió Pierre Curie. Dio su discurso, salió de allí y se colapsó, claro, casi se muere. O sea, su hija dice que deja intuir que quería morir y posiblemente que se intentó suicidar incluso, y dejó a sus hijas en manos de amigos y desapareció. Desapareció casi 1 año. Escondida con otro nombre, no se sabe dónde. Pero lo alucinante es que volvió a ponerse en pie, volvió al laboratorio y siguió esa vida. Eso creó los Curies, no sé qué. Tremenda mujer, capaz de soportar eso, porque si os ponéis a pensarlo, el nivel de vapuleo de este personaje en ese ambiente tan serio y tan... Si ya no te hacían caso antes, ¿no? Si le había costado que la reconocieran, ¿cómo iban a mirarla, ¿no? Después de eso? Me parece de una vida tan épica, que es alucinante, ¿no? Y solo decir una cosa más, a ver si lo encuentro, que lo que nos pasa además a las mujeres en general, y sigue pasando, y es una desgracia, es que primero nadie espera nada. En este caso es clarísimo. O sea, en el caso de Marie Curie, pues como que nadie espera nada de ella. Su padre esperaba, sabía que sus hijas eran listas, pero esperaba que se quedara con él y que le cuidara hasta la muerte, ¿no? Y por eso estaba fastidiado también y le decía esas cartas, eso, se me ha ido mi hija que me tiene que cuidar hasta la muerte, ¿no? O sea que en general a las mujeres no les aguardan, les miran con atención para ver qué espero de ti. Que eso por un lado es muy malo, pero por otro lado es bueno, ¿eh? Porque hay expectativas que llegan a machacarte, ¿no? Y luego todo te dice en este mundo
en determinados entornos que eres ajena a ese entorno y te lo están recordando todo el rato, absolutamente todo el rato. Y esto lo internalizamos, esto nos lo creemos, te sientes ajena, vas pidiendo disculpas. O sea, la actitud de la mujer de pedir disculpas es alucinante y la seguimos teniendo, ¿no? Y luego que no hacemos caso, que no le damos la suficiente importancia a nuestro deseo. Es decir, la mujer siempre pone, está empezando a cambiar afortunadamente las nuevas generaciones, pero tan lentamente. La mujer siempre vive para el deseo del otro, siempre cree que los deseos de los otros son más importantes, ¿no? Los padres, los maridos, los compañeros, los hermanos, los hijos. Pero el deseo propio, pues siempre dice, no, le da vergüenza, le da miedo, le da, no sé, darle el valor de decir, defiendo mi deseo, sí, es que yo quiero... Yo deseo, yo qué sé, pues eso, ser dibujante de cómic y por eso me voy a ir y tengo un niño pequeño pero va a ir a la guardería y te vas a quedar tú porque quiero ser dibujante de cómic. Tener esas narices que para los tíos es lo normal, a nosotras nos cuesta infinito, vamos, yo creo que es el mayor hándicap, es que no sabemos defender nuestro deseo ni respetarlo. Cuando empecemos a respetar nuestro deseo, a lo mejor nos respetan más. Yo os agradezco de verdad vuestras 3 intervenciones, me ha gustado muchísimo, pero ahora le quiero dar la palabra al público para vuestras preguntas o comentarios. No me hagáis tener que sacar yo chuleta de preguntas para el debate, porque seguro que se os ocurren un montón de cosas de comentar y tenéis que aprovechar que no todos los días tenemos a 3 personas de la categoría de Pilar, Capitolina y Rosa aquí para resolverlas. Nosotros tenemos un micro y tengo el otro que os puedo acercar con el cable largo como siempre. Si veis hacia adelante, los que tenéis alguna pregunta, yo os lo voy pasando. Venga, alguien que se anime, ¿no? Todos mirando para otro. ¿No os animáis? Voy a tener que empezar yo, ¿de verdad? Bueno, no veo a nadie. Una mano levantada. María, ¿tú tienes alguna, eh? No, mira, te pregunta tú algo. Ah, bueno, ya me extrañaba a mí. No me hagáis quedar mal porque yo he dicho que aquí todo el mundo pregunta siempre un montón. Espera, te lo acerco porque no da del todo. Hemos visto una revisión histórica de la mujer en la ciencia. ¿Pensáis que las generaciones futuras o las que actualmente se están preparando van a tener un escenario similar o van a tenerlo un poquito más fácil? ¿Cuánto nos queda? Vosotras. Bueno, ya me ha tildado Rosa de casi optimista y yo lo soy, es verdad, se me nota, ¿verdad? A mí no me cabe duda de que estamos teniendo ya, incluso las que ya no somos jóvenes, estamos teniendo ya un presente mejor que tuvieron las que vinieron antes que nosotras. Y a vosotras las más jóvenes es que me cabe todavía menos duda. Por una parte, por lo que he dicho antes de la masa crítica, cuando hay solamente una persona con una singularidad en un grupo, en este caso una sola mujer como Madame Curie en el grupo de Solvay, pues claro, no hay manera de que se críen alrededor suficientes, como no fuera la hija que la tenía tan a mano, de que haya suficientes. Pero ahora ya empezamos a ser masa crítica en muchos sitios. Dicen que la masa crítica en casi todo está en torno al tercio, 33,3 o un tercio de mujeres, por ejemplo, en disciplinas masculinas. Y cuando empezamos a ser un tercio, al principio nada más somos un tercio de las estudiantes, luego un tercio de las becarias, luego un tercio de las... empezamos en el espacio laboral las doctoras, luego un tercio de las del nivel laboral más bajo, y así. Entonces, aunque sea muy lento, porque además lo que viene a partir de que entras en el escalón laboral más bajo es más difícil, porque por cada mujer que sube, hombre que no sube. Entonces ahí la cosa empieza a estar bastante más difícil. Pero ya hay tantas, ya somos tantas y tan buenas, que irremediablemente vamos a seguir empujando. Así que la cosa va a más. Pero además sucede que hay muchas disciplinas científicas en las que hay escasez de vocaciones. Las ingenierías, las físicas, las matemáticas, ese tipo, hay demasiada poca gente. No hay chicos siquiera que se animen a estudiar esas cosas.
se necesitan vocaciones. Y el pool, digamos, en el que hay más gente de la que sacar son las chicas listas. Con lo cual van a acabar gritando por nosotras. Yo antes de venir aquí hoy he ido a una reunión al Real Colegio de Ingeniería, que me ha llamado el Real Colegio de Ingeniería, y estaba ahí con el vicepresidente del tal colegio, porque están agobiados en el Real Colegio de Ingeniería porque no hay mujeres suficientes que estudien ingeniería, porque las que estudian abandonan en un porcentaje importante porque se hartan de estar ahí, y porque las que entran a trabajar en las empresas no tienen buenas carreras al principio y sufren mucho. Entonces el Real Colegio de Ingeniería, que hasta antes de ayer se llamaba Real Colegio de Ingenieros, ha tomado la decisión de recurrir a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas para ver si podemos unir fuerzas y hacer algo para que haya más mujeres ingenieras. Y esto es la primera vez que pasa. Entonces hay pistas de que mucho más lentamente de lo que sería razonable hay que estar ahí. Por primera vez, uno de los programas marco de la Unión Europea ha puesto el corazón en insistir que la ciencia tiene que tener más mujeres y que además el contenido de la ciencia se tiene que revisar desde una perspectiva de género. Y se lo ha puesto muy en serio. El H2020 toma muy en serio las cuestiones de igualdad, en el número de personas y en el contenido. Y la National Science Foundation de Estados Unidos lleva ya del orden de 10 años o más impulsando y poniendo dinero en lo mismo, porque económicamente no es rentable desperdiciar el talento de las mujeres. Y cuando hay razones económicas de peso, al final acaban o pueden ir acabando con los prejuicios. Y como esto es una cuestión de prejuicios y de histérisis, al final, si vamos poniendo dinero donde están las mujeres, acabaremos también teniendo una ayuda de ese tipo. Así que yo creo que sin duda. Y además, cuando yo era de tu edad, nunca tuve la oportunidad de estar en un sitio como este y oír cosas como este. Entonces no puede ser que tú, que estás aquí y oyendo esto, reproduzcas lo que he hecho yo. Tienes que hacer como por 5, elevado a la quinta. Sí, pero tienes que hacerlo. Eso sí que te lo digo. Y te voy a dar simplemente una nación. En España otra cosa no hay, pero químicas, y químicas buenas, muchísimas. En el año 2011 fue el Año Internacional de la Química, igual que este año es el de la luz. La ceremonia de clausura de ese año, vamos, yo me negué a ir, fue en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y como yo, Flora, que se acaba de ir, no había ninguna mujer. En la foto que hay, que es en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está la ministra, que no cuenta, que en ese momento era ministra, el señor Rubalcaba, que da la casualidad que es químico, y se le invitó a otro químico eminente que daba la conferencia, a otro químico de no sé dónde, las primeras filas todas tonsurados, químicos ya ancianos, tengo la foto, que no la he querido poner para no alargarme, es decir, que aunque estén ahí, aunque se consiga, la visibilidad no la regalan, eso sí que os lo digo. Y muchas veces no es que no quieran, ya os lo he dicho, puede ser inconsciente, ay, es que no hay mujeres, ¿a quién llamamos? Hay que estar ahí y lo que ha dicho Rosa, saber lo que quieres y luchar por ello. Absolutamente es verdad que se mejora y además en realidad no tan lentamente. Lo que pasa es que en nuestras pequeñas vidas pues nos parece que es lentísimo, pero si tenemos en cuenta eso, que hace 100 años en la mayoría de las universidades no admitían a mujeres, ¿no? Y que hasta mediados del siglo XX pues ni siquiera votaban. En Francia en el 46 empezaron a votar. O sea, es que hemos hecho... Es vertiginoso el avance, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en nuestras pequeñas vidas nos parece que va despacio, y está bien que nos parezca que vaya despacio para patalear y además, ¿no? Y para ir más deprisa. Pero una cosa que se desprende de lo que decís es lo que es impresionantemente necesario y crucial es modelos, obviamente. Que haya modelos, esto mismo, ahora mismo estar aquí es ser modelo, como tú decías, ¿no? Y que contar, y que haya modelos es esencial. Eso cambia la percepción del mundo más que nada, ¿no? Tenemos que aparecer. Y está sucediendo, no digo ya en la ciencia, digo en todo, ¿no? En concreto en la ciencia va un poco más atrás, porque la ciencia es un entorno más reactivo, más inmovilista, yo creo, en la admisión de las mujeres. Pero recuerdo que cuando saqué la primera edición de Historia de Mujeres, pues bueno, fue hace, yo qué sé, 20 años o 20 y tantos años,
Y como 14 o 15 años después hice una nueva edición con alguna mujer más y tal, hice un prólogo nuevo. Entonces, en esos 15 o 16 o 17 años que habían pasado, era increíble, ponía en este prólogo y yo digo, bueno, creo que se ha mejorado mucho, y además veníamos de otro país, ¿no? Porque daba la casualidad que en los últimos, en el periódico de ese día, que era un día normal, en el periódico del día en que yo estaba escribiendo, bueno, un país, las 5 primeras páginas del país estaban ocupadas todas por fotos de mujeres, todas que eran una la Bachelet, otra una africana que era también presidenta. 5 primeras páginas del país, todas las fotos eran de mujeres, y todas las fotos eran de mujeres por su cargo, por lo que habían hecho, y digo, bueno, esto hace 15 años era imposible. O sea, solo 15 años para atrás era imposible. Entonces, eso hace un efecto brutal, ¿no? De cascada impresionante. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Sí. Yo os quería hacer una pregunta, pero no sé si tiene mucho que ver a lo mejor con el mundo de las mujeres en la ciencia. Habéis dicho que Marie Curie era una mujer que era bastante depresiva y así en ese sentido un poco conflictiva. ¿Pensáis que la inteligencia en la ciencia y destacar y darle mucho a la cabeza en ese sentido hace que luego en ese sentido más de tu vida personal seas demasiado cuadriculado y tiendas más al sufrimiento en ese aspecto? Yo creo que no. Primero, además, no, lo de ser depresivo me parece que la hace más compleja, no la hace más humana. Quiero decir, no era ni siquiera negativo esto, no era una observación negativa para nada. Lo que digo es que era muchísimo más compleja, más humana, más poliédrica que la Marie Curie que creemos conocer, ¿no? De hierro, esa cosa como... Y yo creo que no, están hechos con la creatividad, hay bastantes estudios con la creatividad artística sobre todo, que no es que dedicarte a esto te vuelva así, sino que tu cabeza a lo mejor se dedica a esto porque es así, porque es así, que es completamente distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la creatividad artística hay bastantes estudios, que hay un libro maravilloso que se llama Genio y Locura, ¿no? Que habla pues de que puede tener un porcentaje mayor de desequilibrio mental la gente que tiene también una capacidad artística. Hay un gen, una mutación de un gen del cerebro que se llama neuregulin 1, que han hecho estudios y que parece ser que se le llama el gen de la creatividad, porque han hecho estudios y está relacionado. Cuanto más, si tienes una copia de ese gen mutante, tienes más creatividad. Si tienes 2 copias, tienes mucha más creatividad. Si no tienes ninguna, tienes menos creatividad, ¿no? Y ese gen está relacionado con falta de memoria, una propensión mayor al desequilibrio psíquico, y con una hipersensibilidad a las críticas, que me parece que es el retrato de robot del artista, francamente. Entonces, te quiero decir, eso pues es un paquete, no sabemos, ¿no?, la complejidad del ser humano, pero desde luego lo que no hay que tener miedo es en dedicarse a estudiar, que te va a volver loco, no. Hay una cosa, a lo mejor tú te has encontrado a personas dedicadas a la ciencia muy cuadriculadas, o tú misma, pero la cantidad de cuadriculados ignorantes que debe haber es enorme, entonces es una excusa, es que tú eres muy cuadriculada porque como nada más piensas en las matemáticas todo tiene que ser función de A, no sé, no, pues no, mire usted, entonces, ojo, que en el resto del mundo no científico hay de todo también, de todo, absolutamente de todo, no condiciona en ese nivel, y dentro de la ciencia las y los debe de haber depresivos, anoréxicos, gorditos y comilones, risueños, alegres, tontos como ese premio Nobel. Exactamente, de todas las variedades. Es decir, que la variedad en este campo, pues como entre los ferroviarios o los limpiadores de cristales. No creo que haya ningún estudio serio en ningún sitio que indique una correlación entre lo uno y lo otro, en absoluto. Y no creo tampoco que el ejercicio de la actividad científica produzca más infelicidad que cualquier otro. Infidelidad tampoco. Creo que no debe haber estudios en este sentido, pero es tan satisfactoria la sensación de haber conseguido algo, es una cosa que es tan rica
que bueno, el sufrimiento para alcanzarla es enorme, pero el premio es extraordinario también, con lo cual probablemente haya pocas dedicaciones en la vida que te produzcan tanta satisfacción como descubrir una cosa aunque sea chiquita, ¿eh? Entonces, estas gentes que son capaces de descubrir maravillas, y quien se dedica a ciencia, aunque sea de manera modesta, siempre descubre cositas. No vas a descubrir cosas de premio Nobel, pero siempre descubres cositas. Siempre estás empujando un poco las paredes del conocimiento. Y eso da como sentido. Estoy aquí y hago algo que vale la pena. Ya que consumo oxígeno, algo dejo, ¿no? Entonces, yo no lo vemos así. Ningún miedo. Me está encantando el optimismo de Capitolina, que nos está transmitiendo ahora mismo. ¿Alguien más? Yo iba a decir algún hombre en la sala, porque solo veo mujeres levantando la mano. ¿Verdad? ¿Algún hombre? Pues empezamos por esta chica y después salen los chicos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, me ha encantado muchísimo las 3 participaciones. Un poco en la línea de lo que estabais diciendo ahora mismo, de las referencias, yo he hecho en falta una referencia muy importante, o dos. Me parece que cuando una mujer destaca en el mundo científico, destaca, me refiero a destacar, habitualmente no es una mujer muy femenina. Y no solo el mundo científico, vamos al mundo político y digo, ostras, ¿qué pasa? Que las mujeres tenemos que masculinizarnos para que se nos vea o para tener más peso. Y unido a eso hay otro tema que también me parece delicado y que es al final tema de siempre de los cafés o lo que sea, ¿no? La superwoman, que al final acabamos, pues para que nos aten a todas, y la típica frase de que nos han engañado. Porque es un poco las gráficas que ponías tú, Pilar. Entramos muchas en la universidad, hacemos muchas el doctorado, pero vienen los hijos. Y entonces al final, bueno, pues que la casa esté mejor o peor, nos da igual, o la comida y tal. Pero claro, es que a las 5 me apetece estar con mis hijos, y me apetece a lo mejor educarlos yo, y me apetece, sobre todo cuando son pequeños, y me apetece que me cuenten a mí, y no a sus abuelos o a una otra persona. Pero mi compañero se queda en el laboratorio. Entonces al final, por cada 5 papers que saque él, a lo mejor saco yo 1. Porque el tiempo y también la cabeza. Porque si yo dejo a mi hijo malo en el colegio, pues a lo mejor las 2 o 3 primeras horas me cuesta concentrarme. Entonces eso, o sea, yo creo que desde mi punto de vista, hay parte posiblemente que sea en la sociedad, ¿no? Que nos han metido a, es que como eres madre, tú tienes que... Pero hay otra parte que, pues que a lo mejor es también que lo sientes, ¿no? Es decir, pues, es que me apetece estar con ellos, claro que me tira este experimento, pero es que me tira más mi hijo, que tiene 5 años y lo deja con 40 y la piretal a ver si me aguanta 3 horas y termino esto. Es complicado, en esa carrera es complicado. Por supuesto la sociedad nos lo pone dificilísimo, pero dificilísimo. Pero hay otra parte también, en unos años que son claves, que pues eso, el tiempo dedicado no es el mismo, es difícil. Mira, yo te voy a contar una cosa. Yo soy de una época en que los hombres hacían la mili. Al terminar la carrera, hacían un año de mili, perdían. 2 años. O 2, no me acuerdo bien. Bueno, ellos, es que además ha hecho la mili. O sea, a la hora de valorar su currículum, no se decía como, es que esta tiene hijos, uy, esta. No, es que además ha hecho la mili. O sea, era algo positivo. ¿Por qué el tener hijos no es positivo para una mujer? Cuando resulta que es que no vamos a poder cobrar pensión porque no tenemos hijos. O sea, eso que te he explicado de Jennifer y John, no sabemos si Jennifer tenía hijos o no, tenían lo mismo y le han dado a ella muchísima menor nota y la pagarían el 25%, y la mitad de esos 127 altos profesores no la dirigirían la tesis. Y tenía lo mismo que John, pero lo que tú además acabas de decir, es verdad, las mujeres a lo mejor en la ciencia, o sea, no tienes... Es que lo de los papeles, lo del role model es importantísimo. Es que yo de pequeña quería ser monja. Es que yo no sabía que existía... Claro, yo, vamos, y quería ser santa. Yo no tenía otros roles de... Me acuerdo que me contaba una... Dice, bueno, es que nosotros en los billetes de 500 en Francia tenían a Madame Curie. Yo es que me quitaba a esa Santa Teresa y a Isabel la Católica, y no sé qué quería yo de pequeña, pues. Es que todo eso influye, claro, pero también pasa una cosa. Si tú le dices, cuando llega una chica y le haces una entrevista y le dices al de al lado, estás muy ambiciosa, ¿qué piensa el de al lado? No dice. Si es un chico y le dices, es muy ambicioso,
te dice, ah, oye, pues para la tesis estupendo. Una chica no, porque oye, a ver, ¿qué querrá esta, no? O sea, está todo muy sesgado, eso es así. No hay que exagerar, las cosas han cambiado y también es verdad que ahora tener hijos no es como antes. O sea, quiero decir que tú ahora, aparte que no los tenemos tanto, las cosas son diferentes. Y puede a lo mejor bajarte durante un tiempo la producción, pero yo creo que el problema de las mujeres no está ahí, en eso. Es mucho más complejo también que el mirar la tijera y decir aquí se pierden, aquí, eso también lo sé, ¿eh? Porque, bueno, ahora que yo no soy experta en sociología ni en nada, pero ahora que llevo tiempo escribiéndome con gente, con las sociedades americanas, la europea, la no sé qué, cada uno tiene su versión del tema, ¿no? El tema de los hijos es un problema, porque además te da en un momento en que, bueno, pues es justo cuando tienes que sacar la plaza, cuando tienes que tener la máxima producción, eso es un problema, yo no digo que no, pero que hay mucho más y que eso se puede solventar y que de hecho hay en muchísimas universidades y en muchísimos países europeos en que se han hecho becas solo para mujeres que han dejado la carrera científica durante un tiempo para que puedan recuperar su... Eso es así. Pero vamos, ya te digo que yo siempre recuerdo que los que hacían la mili tenían un punto más. Y estuve hace poco en un congreso que era de estos de países del Mediterráneo y comenté esto y lo pusieron porque claro, eran sirias, eran de no sé, y dijeron, oye, que es verdad, que no es que les den punto, que les dan trabajo, se han estado haciendo el trabajo. O sea, te quiero decir que eso no es solo en nuestra sociedad. El valorar un hecho, un servicio, porque es un servicio tener un hijo para la sociedad, eso va en cuestión de cómo lo valoran los demás. Y resulta que aquí ha sido en detrimento de las mujeres porque se pensaba que es que nos teníamos que quedar a cuidar. Yo creo que además, efectivamente, vamos, cada cual que haga con su vida lo que quiera, lo que elija libremente, que elegimos todos muy poco libremente, verdaderamente, ¿eh? Creo que elegimos todos muy poco libremente. Pero, por otro lado, también el hijo no es solo de la mujer y hay muchos hombres también que quieren ver crecer a sus hijos y cada vez hay más hombres que quieren también conciliar el trabajo con los hijos y si en las parejas conciliaran los dos, pues todos saldríamos ganando, ¿eh? Entonces, esa es una de las cosas, evidentemente. Y luego lo otro, lo de la ropa, pues es que no sé qué tal, de todas maneras sí entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero te voy a decir, la ropa femenina, ¿cuál es la ropa femenina, ¿no? Es decir, que tiene que ser una ropa femenina y un prototipo de ropa femenina, eso en primer lugar. En segundo lugar, es verdad, tienes razón, yo creo que más antes que ahora, pero durante una época, Marie Curie es un ejemplo, ¿no? Porque no te tomaban en serio de ninguna de las maneras y si ya ibas, si hasta, bueno, yo lo he oído hasta ayer y todavía hay alguna bárbaro, hasta hace 20 años lo decían bastante, que si esa va pidiendo guerra, ¿no? Si la violan, pues lleva minifaldas, o sea, es que realmente siguen haciendo reportajes en las revistas y tal sobre cómo se visten las ministras o cómo se... Es que es alucinante, ¿no? Es verdad, es tan absolutamente sexista la manera en que se nos ve que muchas veces, no te digo poco femenina o neutro, la gente yo creo que ahora intenta buscar una ropa neutra. Ahora que decías lo del currículum, me ha recordado que esta mañana justamente leía un artículo que decía que varias empresas en Gran Bretaña, era en concreto, habían decidido que iban a recibir los currículums sin nombre, para que no hubiera ningún tipo de sesgo, no solo de género, sino de racismo. Claro, hay una comunidad muy amplia de indios o de musulmanes. Entonces, no me acuerdo los nombres ahora de memoria, pero eran varias empresas importantes de renombre, Deloitte creo que era una de ellas, que establecían como política a partir de ahora currículum sin nombre. Eso creo que podría ser una de las posibles acciones a llevar a cabo para intentar acabar con esa desigualdad. Yo decía, intentar mencionar aquí qué tipo de acciones se están desarrollando. Yo creo que contando con vos desarrollados, presidenta de la Asociación de Mujeres Científicas, y contigo como delegada de la Comisión del CSIC, a lo mejor nos podéis dar alguna nota, nos habéis comentado alguna ya de pasada, pero de acciones que estáis desarrollando para intentar que cambie esta situación. Perdona, hay personas aquí, un hombre quería hablar, a ver si le Que pregunte el hombre y después ya resolvemos todas las preguntas. No, ese es para vosotros. Tiene que acercarse un poco, es que el micro no llega hasta ahí. No da más de sí. Bueno, perdón porque yo le voy a hacer una pregunta. Yo quería, en primer lugar, me parece que lo queremos hacer todos, ¿no? Agradeceros a las 5 intervinientes del Estrado, porque el servicio simplemente de recordar esos nombres
que alguno a lo mejor lo hemos oído, pero en general no se conocen, pues es que es básico. Es que si no conocemos no podemos apoyarnos en nada, ¿no? Eso de que la ciencia avanza con enanos a hombros de gigantes, pues hay que saber que hay gigantes o gigantas. Y en segundo lugar, con permiso de, que es mucha osadía desde la sala, con permiso del Estado, me habéis estado citando algunos nombres, sobre todo Rosalind Franklin y Lisa Meitner, y el Año de la Luz, que celebramos este año, y entonces me ha traído a la memoria un nombre y quisiera simplemente permitirme recordar un nombre más, ¿no? Porque es muy curioso, es un nombre emblemático, de sobra lo sabéis vosotras, pero en fin, por recordar a la sala, ¿no? Y es la primera esposa de, la primera compañera, y la compañera de juventud y de la época más fértil y más productiva de Einstein, Mileva. Creo, se suele decir Mileva Einstein, bueno, se suele decir, no se habla casi, pero cuando se le nombra es Mileva Einstein. Creo que era Mileva Maric, era matemática, como sabéis, vosotras, y pues durante 2 décadas más o menos, desde estudiantes, en fin, y pareja, y tuvieron una vida durísima, y perdieron hijos, en fin, sin entrar en detalles, hicieron todos los trabajos juntos, y además hay que imaginar, o nos consta, ¿no?, ese genial Einstein despistado y tal, que evidentemente él solo es que no hubiera sobrevivido, ¿no? Pero vamos, que no es que fuera una compañera que lo alimentara o que lo cuidara, es que trabajaba con él, era matemática, y el trabajo, el quid de la cuestión para Einstein era encontrar una fórmula matemática, unas nuevas matemáticas que expresaban esa realidad física tan incomprensible, tan novedosa, ¿no? ¿Qué pasó? Que en 1915, hace justo un año, por eso es lo del Año de la Luz, publica Einstein al final, termina de publicar, consigue publicar la teoría de la relatividad. Y casualmente, unos meses antes, se ha separado la pareja. Las parejas se separan también, eso es otra historia, pero a partir de ahí nunca más se supo de Mileva, hasta que hace pocas décadas pues publicaron algunas cartas, refrescaron y se ha empezado a hablar un poco de ella, ¿no? Pero es un gran olvido que parece importante porque no sabemos, pero a lo mejor la mitad de la teoría de la relatividad, algo tan importantísimo, le pertenece a Mileva, ¿no? Y por no referirme solo a historias de hace un siglo y al extranjero, quiero refrescar solamente un nombre más de una mujer de Madrid, bueno, creo que es de Madrid, no lo conozco, pero en fin, una científica, simplemente porque es que según estabais hablando me iban recordando cosas, ¿no? Entonces, una de las personas que últimamente ha escrito sobre algún libro sobre Mileva, pero también sobre muchas cosas de divulgación de la ciencia, y de la ciencia con un enfoque de género, reivindicando y analizando estos problemas de la histéresis y todo esto que estáis explicando aquí, ¿no? Y yo no la conozco de nada, pero vamos, creo que es profesora de física y de química, y desde luego en el Ateneo sí le veo dar conferencias y ha publicado muchos libros. Es Esther Rubio, creo que es Esther Rubio Raez, ¿lo conocéis? Sí. Y solamente yo leí un libro suyo hace, no sé, 8 o 9 años, o 6 años, no sé, y es que me lo he recordado porque le acaban de dar, por eso lo leí, el premio María Isidra de Guzmán, que es un premio que al parecer da todos los años, o daba, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a estudios de género, a estudios que pudieran tal. Y es un libro precioso, que no sé ni de dónde estará por ahí, pero seguro que en internet se encuentra todo. Se titulaba El ciberespacio, creo que era El ciberespacio no es la mitad del cielo. Y era, bueno, un libro genial porque era muy, muy enredoso, en el que andaba mezclando pues, cuestiones científicas y de los cyborgs y tal, y de las cuestiones de género, etcétera. En fin, bueno, perdón, ya simplemente lo lanzo por incitar un poco. Vamos a tener que cerrar, si nos podéis dar esos tips que os decía de acciones que se están llevando a cabo, y con eso concluimos. No sé, la pregunta me dices. Una de las últimas cosas que hemos hecho en AMIT, y por cierto, con apoyo de la Secretaría de Estado de Investigación, de I+D+I, ha sido un estudio que es el primero que se ha hecho en este campo, y habrá que hacer bastantes más, lamentablemente, un estudio sobre los premios científicos. Como era de esperar y no nos ha sorprendido, hay muy pocas mujeres en los jurados de los premios, muy pocas mujeres se presentan a los premios, y con esas dos variables muy pocas mujeres son premiadas. Y hay menos mujeres en los según la cuantía del premio, cuanto más grande es el premio, menos mujeres los obtienen. Muy poca transparencia en todos los premios, muy poca, o bueno, en casi todos, muy poca transparencia, no se sabe cómo se constituyen los jurados, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto se reproduce en organismos
en organismos oficiales también. Pero bueno, ya que hablamos de qué estamos haciendo, esa es una cosa que estamos haciendo. Y en la línea de presentar mujeres y dar a conocer perfiles de mujeres, en AMIT llevamos prácticamente 2 años también publicando cada mes el perfil de una de nosotras. Somos más de 500 socias. Ojalá después de esta reunión de hoy seamos más socias y más socios. Tenemos también socios varones, muy poquitos, pero tenemos. Entonces, entre las 500 y pico que somos, pues cada mes publicamos un par de páginas en nuestra página web de eso, con la biografía de una de nosotras y un par de fotos. Con la intención no solo de que aparezca en nuestra web, sino que la ponemos en Facebook, tuiteamos y la enviamos a otras asociaciones que trabajan temas parecidos para que lo cuelguen en sus redes, para que al menos una vez al mes aparezca ahí la presencia de una mujer actual, española, científica, de campos muy diversos, desde la filosofía del derecho a la ingeniería química, de los campos que sean. Bueno, creo que de esos dos nunca hemos puesto ninguna, pero bueno, de cualquier campo, porque el concepto de ciencia es concepto que nosotros utilizamos, es de trabajadoras del conocimiento, en cualquier campo del conocimiento en el que lo hagas. Entonces tenemos que una vez al mes aparecen por ahí por las redes la información de que vivas y coleando en este país hay mujeres en muchos campos, y además intentamos poner jóvenes y menos jóvenes, así que nivel senior y nivel junior vamos poniendo. Entonces bueno, son 2 acciones para empujar un poquito lo que estamos haciendo. Capitolina, el día de la jornada en Wikipedia. Que se organizó una jornada para meter biografías de científicas. Bueno, eso sí organizó For Women in Science L'Oréal, se hizo una jornada y metimos mujeres. Bueno, en el Consejo de la Comisión, aparte de recoger los datos de tribunales, conseguir que se cumpla la ley de igualdad, todas esas cosas, y de hacer un informe anual de todas estas cosas, tratamos de proponer mujeres del Consejo para que el Consejo las proponga premios, porque normalmente no se les ocurren, o sea, tenemos que buscar, y lo solemos hacer tanto para premios nacionales como para premios internacionales, buscar mujeres. También protestamos siempre que vemos, por ejemplo, estos desequilibrios, tanto en conferencias como en propuestas que se hacen para todo tipo de cosas que os podéis imaginar. Normalmente si aparece una mujer es solo una y suele ser siempre la misma, debe ser que ya la tienen ahí y bueno, pues tiran de ella para la cuota. O sea, de ese tipo de cosas es lo que hacemos. Yo de todas maneras sí creo que se necesita, y lo digo aquí porque veo que hay gente joven, que las mujeres jóvenes se involucren en esto. Es muy difícil darte cuenta si hay o no un sesgo entre tus compañeros. Cuando te das cuenta es ya muy tarde. Yo me acuerdo, uy, pero si este era tonto, el de la facultad, y ya es catedrático, y tú resulta que sigues ahí y no tienes ningún estudiante. O sea, empiezas a darte cuenta ya muy mayor, porque es que ellos, tontos o listos, el colegio ese funciona y van subiendo, y van llegando y van. Y nosotras no tenemos colegio. Eso es un error que también tenemos, no tenemos red. Eso que dicen las anglosajonas, el network, el pub, que hay que ir y tal, es verdad que no lo hacemos. Entonces, tenemos que cambiar. Bueno, tienes que estar cuidando a los niños, pues con el móvil, tienes que estar ahí al loro, a ver qué pasa. O sea, lo que digo es que sí que tenemos que tener un algo activo si queremos, o sea, cambiar un modelo de sociedad es muy difícil. Entonces, lo que hemos visto no es solo en la ciencia, es que estás bien leyendo el periódico y ves cada barbaridad tremenda. No aquí, en Estados Unidos, la pilota aquella que resulta que si lo había metido mano no sé quién, que no sé cuál, resulta que era la primera mujer que conseguía ser piloto de un bombardero. O sea, es que era tremendo lo que había conseguido y se tuvo que dejarlo por una tontería de esas. O el rector de Harvard va y dice que es que las mujeres se las da a sus hijas, les gusta más jugar con las muñecas, que eso quiere decir que no se les dan bien las matemáticas. O sea, lo dice el rector de Harvard en el 2007. O sea, que no es cosas que es que se le fue de la cabeza, es que lo pensaba. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Para cambiarlo tenemos que estar todos. También los hombres. Y hay muchos hombres que lo ven y que ayudan. Y Einstein, por ejemplo, apoyó a muchas mujeres. O sea, yo no me voy a meter en su relación personal con sus mujeres, pero a Noether, vamos, Noether trabajaba para la relatividad en las matemáticas,
Alice Meiner siempre dijo que era una fuera de serie, o sea, y lo que hace un hombre vale mucho, o sea, nos guste o no nos guste, o sea, eso es una de las cosas que dicen, que el líder esté de tu parte, y si el presidente del consejo o el presidente de gobierno está de tu parte y quiere la ley de igualdad sale, y eso es algo que tenemos que intentar. Bueno, me mandaban por ahí cerrar, pero yo, Margas, que ya te corté el otro día, así que David tiene el micrófono, hoy te dejo. Simplemente muy cortito, que creo que debemos apoyar y valorar también a los hombres que apoyan a las mujeres, es decir, aquellos que concilien la vida familiar y todo eso, creo que también deben tener papeles modelos y también se les debe valorar mucho. Absolutamente, absolutamente, y hay cantidad de gente maravillosa. Por ejemplo, hay un... traía por aquí, pero como ya lo has hablado de lo del Jennifer y tal, Rafael Bachiller, que es un astrónomo, no sé si leísteis un artículo maravilloso que sacó el 6 de octubre en El Mundo, una página entera sobre la mujer y la ciencia, buenísimo. Me pareció, bueno, pues yo dije, joder, chapo, necesitamos más como Rafael. Sí, pero es muy cierto que al lado del modelo de mujer científica, el modelo de hombre que cuida. Es que porque no resolveremos tu dilema mientras no repartamos las tareas, que es, por eso es tan buena la frase que ha leído Pilar de Rosalind Franklin, en el que la vida y la ciencia van juntas, y la vida, el trabajo de la gente y el resto de la vida va junto. Entonces, mientras todas las personas no seamos la mitad de cada cosa, no funciona esto. Entonces necesitamos fuertemente tener esos modelos. Los varones necesitan referencias masculinas en las que no se le cae el cromosoma X porque actúe, tenga cuidados, y a las mujeres no perdemos la feminidad no se nos caen los cromosomas tampoco ni nada porque dediquemos buena parte de nuestro día a actividades científicas. Es imprescindible las dos cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos, primero a las tres ponentes, yo creo que nos ha habido una buena visión y se han ajustado al esquema que María y yo nos habíamos planteado. Muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber escogido esta actividad entre todas las demás. Os anuncio la de la semana que viene, el día 10, vamos a tener una charla sobre robótica, muy interesante, y los que estáis aquí nuevos, digamos, por decirlo de alguna manera, que no sé cómo os habrá llegado la información, si queréis dejar vuestros correos electrónicos a María o a mí, os incluimos en nuestra lista de correo y os llegarán información de todas las actividades de los próximos meses. Como os digo, la del 10 es la última de este año, en diciembre no vamos a hacer ninguna. Bueno, es verdad, María me lo recuerda, tenemos una en Santander. Yo, si vosotros podéis viajar a Santander, os invito el 12, jueves, la semana que viene, a asistir a una muy interesante en Santander sobre el arte desde el punto de vista de la neurociencia. 10 robótica aquí en Madrid, 12 Santander, enero empezamos de nuevo y os iremos informando de todas las actividades. Muchísimas gracias de nuevo.